Y mientras esperamos las novedades con la vacuna acá en Chile, vamos de inmediato a echarle un vistazo a lo que pasa en materia internacional, porque también hay novedades que tienen que ver con los rebrotes que han debido afrontar diversos países en el mundo. Vamos a tomar contacto de inmediato con Paulina Astroza. Ella es doctora en Ciencias Políticas y académica de la UDEC, quien ya vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo has observado esta semana con los rebrotes mundiales que están aproblemando a algunos líderes? ¿Cómo estás, Dado? Gusto saludarte. Bueno, la preocupación es bastante, no solamente en Europa y Estados Unidos, sino también en otros lugares. Lo estamos viendo en Filipinas, donde incluso el Consejo Asesor del presidente Rodrigo Duterte, incluso en ese contexto de ese régimen tan especial, dan incluso la batalla perdida respecto a la lucha contra el coronavirus. Se acaba de decretar de nuevo toque de queda y estado de alerta, por ejemplo, en Melbourne, en Australia, y así tú te vas encontrando con una situación muy preocupante, porque no solamente no se ha logrado controlar el contagio, sino que además la situación ha ido empeorando en un contexto en el cual en el hemisferio norte ya están en verano, llevan muchos meses también confinados y muchos quieren ya salir, ir a la playa, a los bares, y resulta que las cifras son bastante negativas. Solo por darte un ejemplo, en el caso de España, en el mes de junio presentaron 9.000 contagios y en el mes de julio 33.000 contagios. Entonces eso evidentemente está teniendo repercusiones políticas y además este gran debate respecto a qué va a pasar con la apertura de los colegios y cómo van a retomar ellos el segundo semestre, que para ellos, como sobre todo en el hemisferio norte, es como el inicio del año, septiembre fundamentalmente. Y las decisiones políticas, Paulina, que vaya tomando cada uno de los gobiernos, ¿cómo va a impactar en la continuidad de sus coaliciones, en la continuidad de sus gobiernos? Porque hemos visto a varios aproblemados, no solamente Estados Unidos. Tú citabas el caso de España, Pedro Sánchez está muy aproblemado con todo esto. Boris Johnson, ¿para qué decir? En Inglaterra, ¿podrán terminar de buena manera sus gobiernos en base a las decisiones que tomen? Mira, es difícil saberlo, sobre todo cuando estamos hablando de estados que tienen un régimen parlamentario, donde dependen mucho de las mayorías en el Parlamento y algunos de ellos están gobernando en minoría. En el caso de Boris Johnson no es el caso, él gobierna en mayoría, pero en el cual las críticas cada vez son mayores. Su gestión ha sido muy criticada y a diferencia del momento en que tenía una oposición mucho más débil por parte del Partido Laborista, esta vez tiene una oposición liderada por Foster que es muchísimo más directa y con fundamento y que pudiera ir cambiando el escenario y que evidentemente complejiza muchas veces el término de sus mandatos. Ahí va a depender qué tan alineada tiene sus coaliciones. El debate ha sido bastante duro también en España, en el caso de Pedro Sánchez, justamente porque también en el caso español, aparte que está gobernando en una coalición que está en minoría, pero al mismo tiempo tiene el problema con que, por ejemplo, en Madrid, quien lidera el gobierno de esta ciudad es del Partido Popular y donde se han tomado medidas totalmente o en parte contrarias a las adoptadas por el gobierno central, y ahí también vienen, bueno, todas estas discusiones políticas. Entonces, es complejo de cómo la popularidad puede subir o bajar de estos gobiernos y de qué manera las coaliciones se pueden seguir manteniendo. Claro, Ahora, ¿no? en el caso europeo, la diferencia está en que hay un paquete de medidas con dinero en el cual los estados pueden hacer uso ahora para poder enfrentar en el mediano plazo los efectos negativos, cosa que Boris Johnson ya no tiene al no estar en la Unión Europea. Claro, hemos visto también los vaivenes de popularidad aquí mismo en Chile con el presidente Sebastián Piñera, que cuando parecía que Chile estaba surfeando de buena manera la pandemia, subió en popularidad y luego volvió a caer de acuerdo a las últimas encuestas. Pero quería quedarme en el caso de España. Hubo elecciones hace poco allí, elecciones municipales, si las podemos llamar de alguna manera, y triunfaron los moderados, como que en medio de la pandemia las posiciones más polarizadas han ido perdiendo fuerza. ¿Hay alguna lectura de tu parte sobre eso? A ver, yo creo que en general en España el debate ha estado bastante radicalizado en el discurso político. Yo escucho las declaraciones de lado y lado y sobre todo de sectores mucho más radicalizados, como el caso de Vox, la ultraderecha que ha ganado bastante, tanto escaños en el Parlamento español como en algunas comunidades autónomas y en pequeñas localidades,
y donde evidentemente estas posiciones más radicales tienen todo un contexto además, porque Vox aumenta su popularidad, sobre todo cuando comienza el tema del nacionalismo independentista catalán. Surge como una respuesta de este nacionalismo español bastante cercano a Franco, al fascismo, y que, bueno, evidentemente en estas situaciones complejas, bueno, se van también, van saliendo a la luz, no es que no hayan estado, sino que sencillamente van saliendo a la luz. Y bueno, esto sí pone en problema a la gestión de los gobiernos. Han habido protestas en España, tal como han habido ayer en Berlín, por ejemplo, de grupos que se oponen absolutamente a las medidas de confinamiento y de restricciones para contener la pandemia. La mascarilla incluso se ha transformado en un símbolo político, no solamente en estos países, sino también en Estados Unidos, donde el portar mascarilla es como aceptar que te restrinjan tus libertades, y hay sectores que entienden las libertades de una manera distinta al bien común, y lo de ayer también en Berlín fue bastante llamativo, donde de verdad que es insólito ver grupos antivacunas, bueno, grupos rayando definitivamente con grupos nazistas, supremacistas, y todos juntos, esta mezcla por las calles de Berlín llamando a no respetar las medidas ni de confinamiento, ni de mascarilla, ni de distancia social. Y cuando vemos que las cifras están subiendo y los índices económicos, la última cifra del Eurostat para Europa cayeron un 11,9% en el segundo semestre, lo que es dramático. Tú hablabas de libertades, Paulina, donde está de alguna manera restringida la libertad de expresiones en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump está haciendo un choque frontal contra las redes sociales, primero contra Twitter y ahora contra TikTok, que lo quiere prohibir. ¿Por qué hay tanto encono del presidente Trump en contra de las redes sociales? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer? A ver, en el caso de Twitter, hay razones distintas en su posición respecto a Twitter y a TikTok. En el caso de Twitter, en particular, es porque la red social le marcó tweets diciendo que se trataba de comentarios falsos, que no era verdad, y le restringió y le marcó comentarios que el propio presidente Trump había realizado en esta cuenta que él tanto usa. Situación distinta a Facebook. ¿Y qué es lo que se le critica a Facebook? Justamente, y se le ha exigido a Mark Zuckerberg, e incluso el Parlamento Europeo, lo citó el Congreso de los Estados Unidos, porque no toma las mismas medidas, e incluso estas redes sociales se permiten aumentar esos mensajes de odio, los mensajes racistas, y que evidentemente van polarizando a la sociedad. En el caso de TikTok es distinto, porque el tema con TikTok es que es una red que tiene su sede en China, en Pekín, y que, según el presidente Donald Trump, esta red estaría utilizando los datos de los usuarios de TikTok, y que por lo tanto sería por razones de seguridad nacional, que él dice que TikTok no puede seguir utilizándose en los Estados Unidos. Anunció que iba a prohibir esta red, no sé si finalmente lo hizo, porque lo anunció para el día sábado, y donde millones de personas lo utilizan. Tú sabes que es una red que en el fondo son para bailar, para videos que se utiliza mucho por la juventud, pero la razón detrás es distinta, es por la pertenencia a China, y dice que en el fondo está muy vinculado al Partido Comunista Chino, y que habría un tema de seguridad nacional con el tratamiento de los datos. Pero ¿cuál sería, Paulina, como la estrategia de fondo que está utilizando Donald Trump? Porque uno dice, bueno, está preocupado de puras leceras, si uno lo quisiera llamar de alguna manera, cuando tiene la elección de la reelección a la vuelta de la esquina. Le quedan muy pocos meses y está muy abajo en las encuestas respecto a Joe Biden. Mira, yo he sostenido desde incluso el periodo de campaña presidencial de Donald Trump que él utiliza lo que un especialista francés llama la estrategia del reality, que en el fondo él viene del mundo del reality, sabe perfectamente cómo manejar la tensión y las emociones de las personas, cómo atraer la atención a determinados temas que él quiere que las personas hagan mucho clic y se concentren en ellas y se olviden de las que son realmente importantes. Y esto lo ha utilizado tanto en su campaña presidencial como durante todo su gobierno. Sin embargo, yo creo que en estos momentos la agenda se le está imponiendo por parte de los efectos negativos de la pandemia.
Es lo que está tratando de hacer, ya sea con el cierre de las embajadas, del consulado chino, o también con este anuncio que él hizo de la intención de suspender las elecciones del 3 de noviembre por un supuesto fraude que se podría cometer por el voto a distancia. La verdad es que él siempre trata de llamar la atención para esconder su desastrosa gestión de la crisis, gestión de la pandemia, en que la economía de los Estados Unidos tuvo una caída impresionante, los datos acaban de salir, donde el número de muertos en los Estados Unidos es el primero en el mundo y donde los contagios ya hay casi 5 millones de personas infectadas en los Estados Unidos, con rebrotes importantes, justamente porque el presidente Trump ha tenido una política de, primero, negacionista respecto a la importancia de la pandemia, y en segundo lugar, porque intentó salvar la economía, liberando un poco o no, estableciendo medidas de confinamiento, pero finalmente el resultado es que las muertes son las primeras en el mundo, los contagios son los primeros en el mundo, y la caída económica que está viviendo los Estados Unidos y la pérdida de millones de empleos, evidentemente los datos están ahí. Entonces, Donald Trump trata de atraer la atención a otros temas, pero cada vez le funciona menos. Sí, cada día parece que se va escribiendo un nuevo capítulo ahí en Estados Unidos, donde hoy día, si miramos las elecciones, uno dice, bueno, va a ganar Joe Biden, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y entre las cosas que han llamado la atención, Paulina, por lo menos en las lecturas de los periódicos con lo que nos llega desde Estados Unidos, es que algunos republicanos le están dando vuelta a la espalda a Donald Trump, algo que no se había visto, por lo menos, en la política de primera línea cuando se está eligiendo presidente. Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, de hecho aparece ahora ya de manera formal un grupo que está, digamos, bajo el nombre Lincoln Project, donde son varios comités de republicanos, estrategas, especialistas, republicanos que están llamando a votar en contra del presidente Trump, que no quieren que continúe. Para ellos el presidente Trump no representa los valores del Partido Republicano, sino que solo se representa a sí mismo y el trumpismo, que ellos no se sienten identificados, y ya han juntado dinero, tienen una campaña también comunicacional, a través de Twitter tienen su cuenta donde ellos están utilizando incluso el mismo lenguaje directo que utiliza el propio presidente Trump. Entonces hoy día estamos viendo cómo una parte de los republicanos dicen que están dispuestos a votar por John Biden, no por el partido demócrata ni por Biden, sino que por la democracia, porque están sintiendo que el presidente de los Estados Unidos actual está realmente minando las bases de la democracia estadounidense y que tampoco representa los valores conservadores o propios del Partido Republicano, sino más bien esta otra ala más xenófoba, que divide a la población en vez de unirla, y que ha utilizado también de manera bastante torpe sus relaciones exteriores, retirándose de organizaciones internacionales y más aún profundizando el enfrentamiento con China, que a la larga también le trae costos a los propios estadounidenses. Paulina, muchas gracias por conversar con nosotros como cada fin de semana, acá en Semana 24. Que estés muy bien, buen día. Gracias a ti, Daor, que tengas buen día.